Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Nuevamente nos vemos en este canal, un canal donde intentamos descubrir la verdad en cuanto a los relatos de Lovecraft, porque sabemos que escondió muchas cosas reales motivadas por logias, sociedades discretas y conocimiento del mundo antiguo real. Hoy vamos a hablar de una parte fundamental de Lovecraft, del miedo a lo desconocido y de la imagen que podría ser plasmada en determinadas circunstancias de seres que están al otro lado del umbral, seres que se esconden, por así decirlo, en un mundo subterráneo. Por ello, el relato que hoy os traigo se llama El modelo de Pickman, un relato escrito por Lovecraft en 1923 que realmente nos habla de un pintor que descubre algo inaudito y lo deja plasmado en sus obras, que producen la más extraña locura a aquellos que miran sus obras. Este relato está inspirado en el mítico pintor Goya, sobre todo en un cuadro que os voy a mostrar al final de este programa. Un cuadro de Goya que formuló las primeras directrices para que Lovecraft escribiera este relato, el modelo de Pickman. El relato comienza de la siguiente forma. Tenemos a una persona de mediana edad que está paseando por las calles de Boston junto a un amigo suyo llamado Elliot. Estos dos entran en una cafetería, toman asiento, se piden un buen té y entonces esta persona de mediana edad le cuenta a su amigo Elliot el por qué ha dejado de ver a su amigo Pickman. Veréis, Richard Upton Pickman. Este era un pintor extravagante. Sus cuadros reflejaban horror nauseabundo, ya que representaba extraños seres en sus lienzos. Era un pintor magnífico, pero la gente sentía repugnancia, verdadero asco por las escenas que representaba. Uno de sus cuadros más famosos, entre comillas, era llamado Ghoul alimentándose, captando realmente el miedo, más allá de los cuentos de fantasmas que, más que temor, infundaban risas a los oyentes. Es curioso y fascinante cómo Pickman se expresaba con la pintura mejor que nadie, plasmando el terror. El fuerte en las pinturas de Pickman eran los rostros. Desde Goya nadie había puesto tanto talento en el auténtico infierno en el que los rasgos de las expresiones de las criaturas que él retrataba aparecían en el lienzo. Cuando un amigo suyo, llamado Reid, le preguntó que de dónde sacaba estas ideas tan terroríficas para crear estos cuadros, Pickman soltó una enorme carcajada. Esto hizo que Reid dejara de visitar a Pickman, rompiera la amistad. Cada día que pasaba con él le causaba más repugnancia, llegando a asustarse incluso, sobre todo porque los rasgos de Pickman, los rasgos faciales, no parecían ser del todo humanos. Esta persona que le cuenta a Elliot el por qué dejó de visitar a Pickman, le dijo que, al contrario de Reid, a él le fascinaban las pinturas de Pickman. Ese repugnante horror para esta persona era una obra de arte. Pickman era un gran pintor, o así se maravillaba él mismo hacia Pickman. Para él era alguien que tenía el talento en ese arte a la hora de pintar con su brocha los cuadros. El problema venía cuando los museos y las galerías de arte no querían exponer sus cuadros, ni mucho menos comprarlos, por esa repugnancia de la que hablaba la gente, una repugnancia que emanaban las formas grotescas que él mismo pintaba en el lienzo. Por ello muchos cuadros
eran enviados a su padre para que los guardase. Pickman tenía un padre que residía en lo que era la antigua Salem, la ciudad de la brujería, que incluso tenía antepasados que fueron acusados por brujería y ahorcados en la misma Salem. Pickman se hizo bastante amigo de esta persona que le visitaba, que es la que le cuenta a Eliot el por qué dejó de visitarlo. Se hicieron muy amigos, le enseñó todos los cuadros, sus bocetos. Algunos de estos eran pinturas que hubieran causado la expulsión inmediata del club de pintura si las hubiera mostrado. Pasaban las tardes hablando de pintura y también de extraños conceptos filosóficos que el propio Pickman poseía. Parecía que había meditado durante mucho tiempo estos conceptos que le resultaban inquietantes. Un día, en confianza, Pickman le dijo a su amigo que si de verdad era discreto y se atrevía a mirar algo un poco más fuerte, él se lo mostraría. Parece que con el tiempo había estado haciendo pinturas que, según él describe, estaban subidas un poco más de tono que las que iba mostrando. Pickman le dijo a su amigo: ya sabes que hay cosas que no son de aquí, cosas que están fuera de lugar y que en cualquier caso no podríamos imaginar. Yo me dedico a captarlas, a captar las implacables almas de estos seres. Eso es algo que jamás encontrarás en Boston ni en sus calles, y mucho menos en sus pintores. Si aquí hay algún fantasma, son fantasmas domesticados de alguna marisma salada o gruta poco profunda. Yo lo que necesito son otros fantasmas, fantasmas humanos, fantasmas de seres lo bastante organizados como para poder mirar el infierno y comprender el significado de lo que ven. Pickman le reveló la existencia de unos túneles ocultos bajo la gran ciudad de Boston, unos túneles que unían cientos de casas con cementerios y el propio mar. Allí escondía su verdadero estudio, donde pasaba las noches pintando, y esos cuadros eran mucho más extraños y terroríficos que todo lo que le había enseñado a su amigo. En ese oculto lugar, Pickman era capaz de captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas en las que ningún ser humano había podido pensar. Sinceramente, con estos cuadros se le había ido la mano, eran perturbadores. Llegada la noche, Pickman llevó a su amigo a la nueva casa, a ese estudio oculto. Tras una puerta antediluviana, pasaron por una sala oscura, donde estaban esos cuadros. Al verlos, las palabras del invitado fueron: no tiene sentido que trate de describir estos cuadros, pues el más espantoso y blasfemo horror, la más increíble asquerosidad y hediondez moral se desprendían de sus simples pinceladas, completamente imposibles de describir con palabras. Estos cuadros representaban seres que parecían humanos, pero no lo eran, se acercaban a serlo. Sus posturas eran inclinadas, parecían híbridos entre perros y humanos. Aparecían casi siempre alimentándose, pero no os diré de qué. Uno de los cuadros mostraba a estos seres aullando alrededor de una bruja ahorcada que mostraba un rostro calavérico, un rostro espantoso que además era similar a aquellas criaturas. Sin ninguna duda, lo que más infundía terror en todos esos cuadros eran los rostros. Aquellos rostros parecían que querían salirse del lienzo por el tremendo detalle de sus expresiones. Había un cuadro en particular llamado La Lección,
donde estas criaturas enseñaban a un niño pequeño a comerse los restos de lo que se estaban alimentando, de su presa. Este era un niño humano que había sido robado. Pickman le contó que circulaba una leyenda sobre estos seres que secuestraban a los niños en la cuna y dejaban en su sustitución, en un intercambio, uno de los seres de la prole que se escondían. Es decir, hacían un intercambio macabro, robando un niño humano y colocando uno de estos seres bebé. Además, parecía que estas criaturas se estaban hibridando con el ser humano. Fue sorprendente ver que la cara del ser representado en aquella pintura, en aquel bebé, era la misma cara que el propio Pickman. Era curioso intentar conocer que ya eran de por sí raras las facciones de Pickman, que se parecían a algo que no era humano. Pasaron a la siguiente sala, donde los cuadros eran más perturbadores. El amigo tuvo que gritar de la impresión que le dio contemplarlos. Había millones de estos seres representados, dibujados en los lienzos. Estos salían de grietas, de las grutas más profundas de la tierra, invadiendo, por ejemplo, en una de la escena, el metro de Boston, saliendo de sus profundidades. Había un cuadro donde una de estas criaturas parecía leer un libro en voz alta, la Guía de Boston, mientras otras de estas criaturas, alrededor en círculo, se reían. Era como si estas criaturas estuvieran crispadas por una risa epiléptica y resonante que casi le pareció oír en un diabólico eco. Pero donde Pickman tenía su verdadero estudio era en el sótano de aquel oscuro lugar. Tras adentrarse en su oscuridad, allí, en medio del sótano, apareció un enorme pozo, un pozo que conectaba con los túneles subterráneos que le hablaba el señor Pickman sobre la ciudad de Boston. Lo que pasó después fue increíble. Le llevó a otra sala, donde estaban los cuadros inacabados, bocetos a lápiz. Aunque estuviera contemplando la repugnancia que emanaban sus cuadros, Pickman era un genio. Era un gran pintor, especializado como un científico realista por el nivel de detalle, sobre todo por los rostros, lo que más le impactó. Le llamó mucho la atención ver en medio de aquella sala una enorme máquina de cámara de fotos. Pickman le decía que, le servía para sacar fotos de escenarios o fondos y así poder ayudarle a pintarlos. Utilizaba las fotos como modelo, las fotos de escenarios. No le dio mucha importancia y entonces el amigo dio su segundo grito de aquella noche. Este grito vino cuando Pickman destapó un enorme lienzo. El lienzo mostraba una criatura colosal de ojos rojos que sostenía con sus huesudas garras algo que debía ser un ser humano, pero decapitado, ya que le estaba royendo la cabeza, desgarrándole la carne y quebrantándole los huesos. El ser estaba de cuclillas y su mirada parecía que iba a salirse del lienzo. Lo que daba verdaderamente miedo no era esta colosal criatura, era la técnica que usaba Pickman para pintarlo, porque era como si plasmase en el lienzo el aliento vital de este ser que traspasase el cuadro. Solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podrían llevar a un hombre a pintar una cosa tal como aquella, sin ningún modelo, sin haber visto ese mundo inferior que ningún mortal no vendido al demonio haya visto nunca. Entonces, el amigo se fijó de que había un trozo de papel clavado con una chincheta en la esquina inferior de este lienzo. Alargó el brazo
para poder mirarlo, pensando que podría ser una foto que Pickman habría sacado del fondo o de algún escenario para poder pintarlo. Y cuando lo sostuvo en la mano, Pickman se sobresaltó. Un extraño sonido surgió de la habitación del pozo. Entonces Pickman sacó un revólver, le indicó a su amigo que guardase silencio, lo dejó en la sala y la cerró. Entonces empezó a escuchar ruidos. Algo estaba andando con millones de patas en la habitación de alrededor. De repente se escucharon 6 disparos que acabaron en un sonido sordo, como si algo cayera a los tablones de madera. En eso apareció Pickman, aún con su arma humeante. Le dijo que no eran nada, eran ratas que habían salido del pozo, que se habían despertado por el grito que había dado su amigo. Entonces lo sacó fuera del estudio. Pickman llevó a su amigo a la calle y le dijo que ya volverían a verse. Esa fue la última vez que el amigo vio a Pickman, sobre todo porque él pensaba que esas ratas que él decía que había disparado porque se habían asustado, él pensaba que le estaba engañando y que no eran ratas. El sonido era demasiado grande. Pero eso no fue lo que le motivó para dejar de ver a Pickman. Lo que verdaderamente hizo que ya no fueran a ser amigos fue porque en el bolsillo derecho se había guardado la fotografía que estaba con la chincheta en el lienzo. La había arrugado del susto. Pero cuando a la mañana siguiente cogió la fotografía y la estiró para verla, lo que mostraba la fotografía era el modelo de Pickman. Era una foto de la criatura que estaba pintando y que se estaba comiendo la cabeza de un hombre. Es decir, el modelo de Pickman era real, y lo que hacía en esas oscuras grietas era fotografiar unos seres que están debajo del metro de Boston, que posiblemente gobiernan el mundo inferior y que además podrían tener un parentesco con el propio Pickman. De ahí las leyendas de que forma parte de una estirpe de brujos de la ciudad de Salem, de que de alguna forma esos seres estaban hibridándose con el hombre y que por eso podía pintarlos. Aquí acaba el modelo de Pickman. ¿Qué os ha parecido este relato? Me ha parecido un relato bastante espeluznante y que Lovecraft supo muy bien plasmar el terror de la visión de otras personas que están más cerca de lo ignoto que el común de la gente de la sociedad. Nos está diciendo que hay ciertas personas que tienen ese contacto directo con lo que no podemos ver y que cuando lo plasman en sus obras o cuando dan detalles de lo que han visto, nadie les cree. Hay una parte en el relato que nos habla de la ignorancia del ser humano. Es la ignorancia lo que nos impide ver lo que se oculta y que es más poderoso que nosotros. Por más pruebas que existan, el ser humano es ignorante por naturaleza. Es lo que aparece en el relato y me parece fascinante. Ahora, claro, hoy os voy a mostrar la pintura que yo he hecho sobre el modelo de Pickman. Y más que nunca, claro, ¿cómo podría representar el horror de Pickman? Bueno, aquí la tenéis. Esta es la pintura que yo he hecho y os voy a hablar un poco del por qué. A ver, aquí se ve mejor, veréis. He intentado, sobre todo, representar los ojos, la boca, la mirada, la expresión facial, como si fuera algo perturbador, algo que ya te está hablando por sí solo, sin palabras. He intentado hacer que este sea el rostro real
del propio Pigman, con rasgos parecidos a un can, un perro, esa forma real del propio Pigman, parecida también a un demonio, pero que su rostro, bueno, nos habla un poco de la oscuridad, del mal, de algo que no comprendemos. También quería hablaros de que este relato Lovecraft se inspiró en un cuadro, Saturno devorando a su hijo, de Goya. Os lo dejo aquí. Y yo creo que es la representación de ese dibujo que hizo en el lienzo, ese modelo de Pigman que tomó la foto y que arrugó este señor y que al verlo dejó de ser amigo de Pigman. En fin, aquí tenéis el relato. Ahora os toca a vosotros reflexionar y, bueno, buscar esa cosa, esa parte real de todo esto. ¿Qué querrá decirnos Lovecraft con este relato? Como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.